Es genial que te propongas metas y propósitos de vida. Eso es maravilloso e importante. Pero más importante es hacerlo desde el amor hacia ti mismo y no desde una autoexigencia destructiva que, lejos de darte paz y una verdadera satisfacción, pueda llevarte a tratarte mal. ¿Qué significa tratarnos bonito? Tratarnos bonito significa vernos a nosotros mismos como un ser externo que necesita de nosotros nuestra atención, amor y cuidado. A veces, erróneamente, podemos pensar que seríamos considerados y nos sentiríamos mejores seres humanos si ponemos las necesidades de los demás antes de las nuestras. Y la realidad es que no podemos partir de esa idea, porque cada persona ofrece al mundo lo que tiene por dentro. Y si lo que tenemos por dentro es falta de amor y comprensión hacia nosotros mismos, eso es lo que vamos a acabar ofreciendo. Así sea que intentemos hacer lo que se consideraría correcto. Te doy un ejemplo. Una madre que desde todo su amor decide abandonar sus sueños por el cuidado de sus hijos. Aparentemente se podría considerar una acción correcta, pero el resultado real de esto es que el mensaje que acaba ofreciendo a sus pequeños es el de que está bien ser un ser humano que se abandone por alguien más. Y eso, desde mi punto de vista, no es lo correcto. Dicho esto, me gustaría compartirte unos puntos que podrías poner en práctica todos los días para tratarte más amorosamente. Como primer punto, háblate a ti mismo como la persona que más amas en el mundo. Es verdad que no se pueden evitar los pensamientos negativos de un día para otro, pero sí podemos disminuirlos poco a poco a través de hábitos y tomando acción ante ellos. Te propongo esta acción. Cada vez que te descubras teniendo pensamientos muy autoexigentes, para y dite a ti mismo que lo realmente valioso e importante está en este instante. Que lo que vaya a suceder en un futuro no lo puedes controlar. Si es verdad que tus acciones pueden tener mucha influencia en él, pero no eres dueño de él. No eres dueño del futuro. De lo único de lo que sí eres dueño es de cómo te trates en este momento.
con eso no me refiero a que tratarse bonito sea tomarse unas vacaciones eternas y ya está. No me refiero a eso. A lo que me refiero con tratarnos bonito es a realizar todas nuestras actividades, pero desde el amor. Como segundo punto, para tratarnos más amorosamente, es agradecer las bendiciones de nuestra vida. Me encanta una frase dicha por Albert Einstein que dice que podríamos vivir como si nada fuese un milagro o como si todo lo fuese. En otras palabras, podemos vivir cada día dando por sentado tantas cosas buenas que sí tenemos, o podemos agradecer infinitamente por cada una de ellas. Otra manera de tratarnos amorosamente es cuidando nuestro círculo cercano. Debemos procurar que las personas con las que más tiempo pasemos sean personas que nos traten bonito, que sean optimistas con la vida y que tengan un interés genuino en una superación continua. En otras palabras, que sean personas que sumen a nuestra vida. Como último punto, una de las mejores maneras que yo considero para tratarnos con amor es decir que no y que sí cuando queramos hacerlo. Yo creo que no hay mejor manera de demostrarnos amor y respeto a nosotros mismos que priorizándonos. Por lo que cada vez que quieras tomar una decisión, antes de escuchar cualquier consejo externo, yo te recomendaría que te escuches primero a ti, que escuches a tu corazón. Él te llevará, te lo aseguro, por el camino correcto y por el que realmente vale la pena ir. Espero que este video te haya gustado mucho. Si es así, házmelo saber en los comentarios, suscríbete y compártelo. Te quiero mucho. Hasta la próxima.